Saludos y bendiciones. En esta hermosa tarde vamos a dar inicio a la materia correspondiente al día de hoy. Damos inicio a la segunda materia de este núcleo. Ahora sí, vamos a estudiar teología, señoras y señores. Estábamos viendo códigos y reglas de interpretación. Es decir, estábamos viendo la base para entrar a lo que es la teología. Lo que vimos es de suma importancia porque muchas personas leen la Biblia y no la logran entender. Sencillo, porque no tienen los códigos y las reglas de interpretación. Como pudimos ver, pues hay dos maneras de interpretar luego de leer la Biblia, que es el hiperliteral. Hiperliteral, es decir, es leer y aplicar así como está, a rajatabla, ¿sí? Sin tomar la precisión y la posición de que la Biblia, número uno, no fue escrita para nuestra cultura o bajo nuestra cultura. Segundo, una cosa es lo que dice en muchas partes y otra es lo que quiere decir. Una de las cosas que debemos estar claros es que fue un libro escrito en 3 idiomas, 3 continentes, más de 40 hombres de diferentes extractos sociales y con percepción de diferentes culturas. Por esa razón, debemos de conocer los códigos y las reglas de interpretación y no leer y aplicar hiperliteralmente. Hay que hacerlo gramático histórico. Ahora, esta clase de estudio se define porque estudiamos sistemáticamente las escrituras. Por lo tanto, lo que vimos es la base o el fundamento para entonces entrar ya así a estudiar de una forma sistemática. Y el tema que nos atañe hoy es la guía de la fe. ¿Qué es la fe, señoras y señores? ¿Desde cuándo la fe tiene existencia sobre la tierra? ¿Desde cuándo? ¿O es que la fe ha sido eterna sobre la tierra? Vamos a ver, vamos a estudiar, vamos a analizar, vamos a ver si yo tengo fe, vamos a ver si la fe se puede aumentar o no se puede aumentar y varias cositas más por ahí. Tema definido, clase número 1, la fe, de la cual debemos hacer un estilo de vida. Nuestra vida se tiene que mover en fe. Es pues la fe, dice el que escribe el libro de Hebreo, que se cree que es Pablo, es pues la fe, oiga, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Note esa expresión, de lo que no se veía, no dice de lo que no existía. Vamos viendo este detalle acá que es muy importante. Dije que está en Hebreos capítulo 11, verso 1 al 3. El verso 6 del mismo 11 dice, pero sin fe, oiga, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y por lógico, que la única manera de buscar a Dios es en fe, aunque no está como tal, está implícito, tácito, sobreentendido. Sin embargo, me llama la atención este detalle acá. Los que se acercan a Dios crean que le hay, ¿sí? Crean que le hay. No dice que existe. ¿Sabía usted que Dios no existe? ¿O Dios no está entre lo que podemos decir que existe? ¿No sabe usted eso? Es decir, cuando un ateo le dice a usted que Dios no existe, ese señor está diciendo una verdad tan grande que ni siquiera él mismo la entiende. Solamente existimos y existen los que una vez no existíamos y llegamos a la existencia. Voy otra vez. Solamente existimos los que una vez en un tiempo no existíamos y llegamos a la existencia. Y Dios no está entre esos. Dios toda la vida ha sido. Entonces Dios no existe, Él es. ¿La agarraron ahora? Sí. Cuando decimos y nos aferramos a que Dios existe, estamos diciendo que de un tiempo para acá vino la existencia.
y que hubo un tiempo en el que Él no existía. Entonces, ¿de dónde vino? ¿Quién lo trajo? Pero como Él no está entre esos, Él siempre ha sido. ¿Nos ubicamos ahí? Ok. Entonces, cuando los amigos suyos, llamados ateos, le digan que Dios no existe, díganle que eso es cierto. Usted está en lo cierto, Señor. Dios no existe. Ajá, Dios no existe. Él es. Porque decir que Dios existe es decir que no es eterno. Y cuando decimos que Él no existe, que Él es, estamos diciendo que Él es eterno. Antes de que todas las cosas vinieran a la existencia, antes de lo que hoy se ve haya sido hecho de lo que no se veía. Pero en el mundo de Dios, en el mundo sobrenatural, ya era. Lo que pasa es que vino al mundo de lo natural, de lo palpable, de lo tocable, de lo que para nosotros tiene existencia. Pero lo que hoy existe fue hecho de lo que no se veía. ¿De dónde cree usted que sacaron este material para hacer este vaso? Maneja ese conocimiento de la arena, de la tierra, pasada a altas temperaturas de calor, y entonces de ahí salió él. Aquí en Trujillo sacan mucho material, ¿sí? Es un mineral que fue hecho de lo que no sé, pero que en el mundo de Dios ya existía. Y para efecto de nosotros, pues, estamos disfrutándolo. Este equipo que está aquí tiene un lote de componentes, entre ellos hasta oro. La mayoría tienen oro. ¿En qué parte lo tienen? Yo no lo sé. Pero los que saben andan buscando celulares viejos y rompiéndolos para sacarles el oro. Y gran parte de ellos están hechos de varios componentes muy necesarios, lo que llaman ahora tierras raras, que son componentes que los que han estudiado ya saben, son conductores de comunicación, de electricidad y de muchas otras cosas, que para efectos suyos y míos, pues, usted ve la tierra, ve la cuestión ahí, no existe. Usted ve, es decir, usted va caminando por allá por el campo y consigue un diamante y tirado en el suelo, eso para usted y para mí es una piedra, un pedazo de piedra, pero para el que sabe que es un diamante, compañero, entonces eso es el detalle, que muchas cosas como no las conocemos, no las valorizamos. Lo mismo pasa con este estudio, que para algunos estudiar teología pues es algo insignificante. Es más, para nuestro estado la teología es algo insignificante, pero quiero que le diga algo. Los títulos de medicina, de todas las ingenierías que existen y todos esos conocimientos, una vez que la tierra sea destruida, ¿de qué van a servir? Para nada. Mientras estemos en la tierra existe. Perdón, nos sirven, son útiles, pero la teología nos va a ser útil ahorita y más allá. ¿Sí? Porque la teología te estudia el pasado, el presente y el futuro. Acá vamos entonces a entrarle a lo que es la fe, que es parte de la naturaleza de Dios que ya está en nosotros. Parte de la naturaleza de Dios que está en nosotros. Por lo tanto, la fe tiene autor. La carencia de la fe en la vida de un hijo de Dios, mira esta expresión que pareciera ilógica, la carencia de la fe en la vida de un hijo de Dios lo descalifica por completo de ser un creyente. Se corre la posibilidad de ser hijo de Dios y no ser creyente. Claro, si hablamos de hijo de Dios por creación, pues el mundo entero es hijo de Dios por creación. En el caso de nosotros somos doblemente hijos de Dios. Aparte de ser creación, somos hijos por pacto de sangre. Entonces somos doble hijos de Dios, por creación y por pacto. Ahora tenemos gente que son por creación, solamente por creación. Entonces se corre la posibilidad de ser hijo de Dios y no ser creyente. Sí, en el caso de los que decíamos los ateos. Porque el ser hijo de Dios es una relación que obtuviste en el nuevo nacimiento. Ya aquí estamos entrándole a los del nuevo nacimiento. En la regeneración por el ser creyente, pero el ser creyente está en proporción directa con la fe. La vida de fe tiene que ver con nuestra forma de conducirnos persuadidos, que tiene que ver con nuestro espíritu, en las verdades del reino eterno. La fe es vital para la vida de todo aquel que forma
parte del cuerpo de Cristo, solamente por la fe en Dios y en su palabra nos podremos sostener ante las circunstancias adversas de la vida. El apóstol Pablo denota que la fe debe ser un estilo de vida, una forma de vivir. El texto sagrado dice, oiga, el justo por la fe vivirá. Ahora mi pregunta es, aunque esto viene de Habacuc, Pablo lo toma acá en Hebreos 12:1, el justo por la fe vivirá. En el Antiguo Testamento nadie era justo. ¿Por qué? Nadie había sido justificado. De Cristo para acá, todos los que conocemos a Cristo y le entregamos la vida, todos hemos sido justificados. Por lo tanto, somos justos. ¿Sí? Ahora, Hebreos 12:1 y Habacuc 2:4 registran esto. Por la fe el justo vivirá. En otras palabras, el creyente permanecerá y se mantendrá firme. Es a través de la fe. Reitero, la fe debe ser un estilo de vida en el creyente. No es algo fortuito, ocasional en él, cual acude o acudo cuando necesito de ella. 24 horas del día debo caminar y vivir en fe. Persuadido, que tiene que ver con nuestro espíritu, no convencido, que tiene que ver con el alma, persuadido de las verdades del reino eterno. Solamente por la fe es que se pueden alcanzar las metas que se nos han encomendado como hijos de Dios en la gran comisión que se nos ha confiado. En Hebreos 12:1 se nos hace un llamado a emprender una carrera para alcanzar una meta o un objetivo que otros ya alcanzaron por la fe. Los héroes de la fe, nombrados en Hebreo 11, nos desafían a confiar en Dios en medio de todas las circunstancias y a través de sus ejemplos. Vemos que la fe no es solo una teoría, una hipótesis, sino una forma de vida basada en la confianza que se tiene en el carácter y la fidelidad de Dios. Si hacemos un análisis del texto sagrado de donde se menciona la vida de fe de cada uno de ellos, quedaríamos impresionados y a la vez retados por las circunstancias adversas y el camino escabroso en la cual tuvimos que enfrentar los grandes desafíos que tuvieron que afrontar para lograr un objetivo. En el caso de Noé, el texto dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, oiga, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Seguimos avanzando. Según lo que registra el texto sagrado, antes del diluvio no existía el fenómeno de lluvia en la tierra en forma torrencial. Toda la tierra en general era rociada por un vapor que emanaba de la misma tierra. La tierra estaba posiblemente rodeada por un firmamento o bóvedas de agua, creando un efecto invernadero en el clima de la tierra. La fe de Noé estuvo en el obrar, oiga, en la construcción de un arca en un periodo aproximado de 100 años para ser preservado de un diluvio que nunca antes, desde su
peregrinar en la tierra había existido o se había dado. Es decir, fue llamado a prepararse, a construir un arca para poder preservar su vida por algo que iba a suceder que nunca había sucedido sobre la faz de la tierra. Y esto no fue de hoy para mañana. Dice el texto que él tenía 500 años cuando recibió la información y en obediencia se puso a llevar a cabo el trabajo que se le ordenó. Al cabo de esos 100 años, pues ya usted conoce y el mundo científicamente conoce la historia del diluvio universal que se dio sobre toda la tierra. Ahora, Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Génesis 2, 5 y 6. La fe es parte del gran arsenal que Dios le entregó a la iglesia para librar todo conflicto que se presenten en contra de las tinieblas. La fe como arma es la de mayor vitalidad, ya que de ella depende la función de todas las demás. Y esto lo podemos entender tomando en cuenta, perdón, en el término, sobre todo, que aparece en Efesios 6:16. Cuando usted está leyendo sobre la armadura de Dios para el creyente, dice, sobre todo, toma el escudo de la fe, porque las demás armas de Efesios capítulo 6 le van a funcionar por la fe y con la fe, que aparece en Efesios 6:16. En referencia a la fe, donde se indica gramaticalmente que las otras armas dependen de la fe, según lo que está registrado en Primera de Juan 5:4, la fe es la fuerza que nos mantiene ante los ataques y las acechanzas de las tinieblas y las circunstancias adversas que se presentan en la vida. La vida de fe la vida de fe, sí, en un hijo de Dios no es un cuento de niños, no es una falacia, no es un cuento bien contado, es o debe ser un estilo de vida. La fe es un arma que se nos entregó para entrar en un campo de batalla, de lucha, se nos dio para librar un conflicto que según los registros del texto sagrado, muchos la perdieron por no considerar lo serio del asunto. En relación con la fe, muchos perdieron reinos, bienes, su salud, sus finanzas, su familia, el propósito de Dios, aún hasta la vida, por no atender y entender el llamado tan serio, el cual es correr el fin es, el cual es correr la carrera, sí, de la fe hasta lograr el objetivo. Una de las cosas que debemos preguntarnos es cómo se puede vivir en fe si no se tiene un conocimiento preciso y conciso y detallado del sistema de la fe. La falta de conocimiento es un elemento de cooperación que Satanás utiliza como arma para tratar de destruir la iglesia. Reitero, ¿cómo puede un hijo de Dios vivir en fe si no tiene conocimiento de ella? Importante esa pregunta. Hay un principio que está establecido en la palabra que dice que nunca podemos aplicar lo que no conocemos y no podemos conocer lo que no tenemos. Que no es tener sino conocer y no es conocer sino aplicar, señoras y señores. Pablo dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Primera a Corintios 13:9. La pregunta es, ¿por qué profetizamos en parte? Su respuesta es, porque en parte conocemos. Jesús dijo, lo que sabemos hablamos y lo que vemos testificamos. Juan 3:11. La pregunta es, ¿por qué hablamos y testificamos de lo que sabemos?
Y vemos su respuesta es porque no podemos hablar y testificar de lo que no sabemos y de lo que no hemos visto. La falta de conocimiento es un elemento de cooperación que Satanás utiliza como arma para tratar, para tratar de destruir a la iglesia. Cuando le digo tratar, es tratar. El diablo no puede destruir a la iglesia, pero la entretiene. Y cuando usted lo entretiene, pues se le pasa el tiempo y no logra objetivos buenos en la vida, ¿sí? Oseas 4:6 dice que un pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En el caso de Oseas, no exactamente fue que le faltó conocimiento, sino que al que le faltó el conocimiento fue porque los que le correspondía enseñarles el conocimiento se lo negaron. Creo que usted lo ha leído y eso lo vimos en la primera materia. Isaías 5:13 dice que un pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y ese pueblo ahorita sigue igual allá en el Medio Oriente. Tristemente veía cómo se preparan para el segundo mes después de mayo para celebrar por todo lo alto la semana del orgullo de las banderitas de colores. Es tanto así que les van a hacer una ciudad exclusiva para ellos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Según los pasajes antes mencionados, la ignorancia trae como resultado, óigame, cautiverio y destrucción. La verdad trae todo lo contrario, nos hace libres. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, conociendo la verdad y aplicando la verdad, alcanzamos la libertad. Juan 8:32 lo dice. Donde no hay libertad, mira lo que viene, no está la verdad. Donde no está la verdad, no hay conocimiento. Donde no hay conocimiento, no hay visión. Donde no hay visión, no hay iluminación. Donde no hay iluminación, no hay revelación. Y donde no hay revelación, no está la palabra. Y donde no está la palabra, está la ignorancia, no está Dios. Está el diablo reinando y mandando, así no sea el dueño del espacio. La palabra trae la revelación. La palabra misma es la revelación. La iglesia tiene toda la revelación de Dios en la palabra. La iglesia no necesita más revelación de Dios, la tiene toda. ¿Qué necesita la iglesia? Ya le digo. La palabra trae la revelación. La revelación, la iluminación. Esto es lo que necesitamos nosotros como iglesia. Iluminación. Pero ¿cómo va a venir la iluminación? Sentándonos a estudiar. Usar los códigos de y reglas que ya conocimos y sentarnos a estudiar sistemáticamente como hemos iniciado acá hoy. Iluminación. La iluminación trae visión. La visión es el conocimiento. El conocimiento es la verdad. Y la verdad nos hace libre. Diga como el gringo, I am free. De allí la importancia de conocer la fe en toda su extensión. Conocerla desde el punto de vista exegético, polifacético y sistemático para poder hacer de ella un estilo de vida. De la única manera que un creyente pueda operar en fe sin conocerla, oiga, es que se manifieste el don de fe, que eso fue lo que pasó en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nadie tenía fe, se manifestaba el don de fe. ¿Cómo auxiliar por el Espíritu? En una forma, oiga, ocasional, circunstancial y fortuita. Comencemos a hacer un estudio del tema de la fe en toda su extensión. La fe. Las diferentes aplicaciones teológicas de la fe, porque la fe es una sola. No hay tres veces, no hay dos veces, hay una sola fe. Pero hay diferentes aplicaciones teológicas de la fe. Las escrituras presentan la fe en tres aplicaciones en diferentes enfoques. Pasemos a definirla. Sin embargo, antes de ir acá, yo quiero centrarme un poquitico en un detalle. La fe sobre la tierra tuvo un origen. ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Tuvo la fe un origen en la tierra?
Importante es. Mi objetivo acá, hermano querido, no exactamente es enseñarles algo, aunque no voy a dejar de estar enseñando ciertas cositas. Mi objetivo acá es devolverles el cerebro a ustedes. ¿Cómo así? Vi con tristeza un predicador diciendo, pero una maceta de verdad. Él dijo, desde los años tales surgieron los predicadores tales y tales y tales, y lo que ellos enseñaron, el mundo se encerró con ellos y más nadie pensó, todo el mundo se fue por lo que dijeron los predicadores fulano, fulano, fulano. Es decir, en pocas palabras, él decía, le robaron el cerebro a la iglesia. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Que a la iglesia hay que regresarle el cerebro para que piense, para que analice, y la iglesia saque conclusiones y discuta si lo que le están enseñando tiene fundamento bíblico. Y eso es parte de mi objetivo aquí. Si a usted le robaron el cerebro, se lo voy a regresar. Como los cristianos de Berea, que incluso señalaron a Pablo de falso. Claro, no era que era falso, sino que Pablo estaba trayendo algo nuevo que para ellos no era, es decir, era algo nuevo, y lo nuevo siempre causa suspicacia. Entonces, cuando yo tengo un teléfono nuevo que no sé manejarlo, digo, no, eso no sirve, porque el viejito amañado que tengo es donde estoy. No, yo tengo que salir de la maña del antiguo y actualizarme. ¿Sí? Ahora, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús. Ustedes lo han leído muchísimas veces, pero hoy vamos a analizar un detalle de ahí. Puesto los ojos en Jesús. ¿El qué? Antes de consumador. Ajá, ahí es donde quiero que llegue. El autor y consumador de la fe. Un día, yo estoy dando clase como hoy, estaba en la materia número 6, quiere decir que era la sexta vez que yo estoy dando clase con la misma guía, pero yo había estudiado una vez con esa guía en Acarigua, donde yo estudié, había sido asistente del maestro autor de ese material 4 veces, en 4 núcleos diferentes, había visto la guía con él 4 veces, adicional a la de Acarigua, y yo le había dado la guía como estudio bíblico a la iglesia una vez allá. Entonces yo estaba pasando sobre la guía la vez número 12. Pero yo había leído a Hebreos varias veces, sobre todo ese texto, no sé, ponle, entre las veces que lo leí en la guía y las veces que lo leí en la Biblia, yo estaría pasando por, ponle, mínimo unas 15 o 20 veces, hasta que la palabra autor saltó ese día. Cuando yo digo, puesto los ojos en Jesús, el autor, esa palabra saltó, autor, ya va. Pero es que nadie es tan espiritual para decirlo a nivel espiritual. Todos nosotros tenemos una parte carnal natural, entonces tenemos que irnos a lo natural. Es decir, sencillo. Este pañito que está aquí, un pañuelito. Ok. Bueno, ponle que lo fabricaron hace 25 años. Alguien comenzó a fabricar pañuelos. Bueno, desde hace 25 años esto vino a la existencia. Pregunto, ¿hace 26 años existía ese pañuelo? ¿O pañuelos? No, porque hubo un tiempo en el que comenzó. Saque la cuenta suya, su edad, no me la vaya a decir, por favor. Usted tiene, ya usted sabe lo que tiene. Tire 2 años para atrás y pregúntese si usted existía 2 años para atrás. No, usted vino a existir desde que le dijeron que nació para acá. ¿Sí? Ok. La fe, según lo que nos dice el libro de Hebreos, tuvo un autor y ese autor tiene una existencia, que es Jesús. Cuando hablamos de Jesús, sí no podemos decir que Él es eterno, porque el verbo se hizo carne. El verbo fue depositado por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer llamada María, para que viniera a la existencia un niño llamado Jesús, que luego se hizo adolescente, luego se hizo joven, luego hombre, murió y resucitó. Entonces, ese individuo tuvo existencia sobre la tierra hace 2026 años. Hablemos entonces que la fe hace 2030 años existía sobre la tierra. Esa es la pregunta seria que nos tenemos que hacer. Aquí hay algo serio, escúcheme aquí, aquí nos vamos a retar nosotros mismos. Si decimos que la fe, pues, tiene más de 2030 años, entonces Jesús no es autor, me está mintiendo el que escribió el libro de Hebreos.
Y el que escribió el libro de Hebreo, creo que lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Desde el principio estaba el verbo. Eso lo vamos a ver en la materia que viene después de esta, no se me adelante. El verbo era un ser espiritual, un espíritu con un alma y no tenía cuerpo. Nótese que el autor de la fe no es el verbo, sino Cristo. Es decir, el que tuvo humanidad. Entonces nos ubiquemos ahí. Entonces, si el autor es él, hablando de aquí a la tierra, autor en la tierra, entonces la fe antes de él no existió. Entonces aquí vamos al Antiguo Testamento. Todos los hombres que vivieron y las mujeres del Antiguo Testamento, ninguno tuvo fe. Así como están ustedes ahí, un estudiante santo y me dijo, ya va hermano, pero Abraham no es el padre de la fe. Tranquilo. Si Abraham es el padre de la fe, entonces Noé, del cual acabamos de hablar, es el abuelo. Y el bisabuelo de la fe entonces es Enoc. Porque Abraham le aguantó a Dios 25 años una palabra, Noé 100 años, y de Enoc pues caminó 300 años con Dios y fue traspuesto de una forma diferente, que yo le voy a demostrar aquí en este estudio, que no vio muerte. Y Elías también, de los que dicen que no vieron muerte. Tranquilo que eso es demostrado. Ahora, ¿sí hubo fe en el Antiguo Testamento? No. Lo que pasa es que la fe, una cosa es la fe, lo vamos a ver más adelante, pero déjenme adelantarle algo porque me gusta verlos así pensando cómo están, enredarles la vida para desenredársela. Es decir, una cosa es la fe como don de fe y otra cosa es la fe como fruto del Espíritu. ¿Estamos aquí? La fe como don es temporal, ocasional. Esa fue la que se manifestó en el Antiguo Testamento. Y no pertenece a los individuos, a las personas. Siempre la fe como don ha sido y será del Espíritu. Entonces, en el caso de Abraham, cuando Dios le dijo que fuera es decir, que él iba a dar un hijo, y le dio la orden pues de que fuera a ser muchacho y fue y lo hizo, pero lo hizo primero con la que no era, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahí le salió el chinazo. Ahora, después cuando Dios se lo dio por un proceso de obediencia. Esa obediencia se le contó, óigame, como fe, pero nosotros acabamos de ver los códigos y las reglas de interpretación, y cuando decimos como fe, no es fe. Porque cuando la Biblia le dice a usted que usted es como, no le está diciendo que usted es. Entonces la obediencia a todos los del Antiguo Testamento se les contó como fe, pero no era fe, era obediencia. Y para los milagros que se generaron, como el cruce del Mar Rojo, como ¿qué otra cosa? Las codornices que vinieron, como ¿qué otra cosa? El sostenimiento de Dios sobre esa nación, las batallas que libraron, el sol que se detuvo donde se detuvo, eso no fue por la fe de ellos. Fe de ellos, porque no tenían. Voy otra vez, más enredado todavía, escúcheme. De la única manera que usted y yo alcanzamos fe es que ya la fe tenía una existencia. La palabra produjo en nosotros fe. Ya el autor había venido, había estado, había existido. ¿Quién es el autor? Cristo. En el Antiguo Testamento, las obras milagrosas o sobrenaturales que se dieron por el don, no por el fruto. Porque el fruto lo tenemos los que ya hemos recibido a Cristo y el Espíritu Santo vive en nosotros. Y entonces ahí sí está la fe como fruto. Porque es una naturaleza. Es parte de la propiedad de Dios. Es más, se lo digo de esta forma. La fe siempre ha existido, siempre ha estado, pero no en la tierra. Ha existido en Dios. Y cuando te digo ha existido en Dios, te estoy hablando de Jehová, te estoy hablando del Verbo, te estoy hablando del Espíritu Santo, Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en la tierra, el autor de la fe en la tierra se llama Jesús. Pero para efectos del mundo espiritual, Dios es fe. El Espíritu Santo es fe porque es parte de su naturaleza, es una naturaleza en ellos. Y esa naturaleza vino a estar en nosotros el día que le entregamos nuestra vida a Jesús.
el misterio del cambio que se produjo, es decir, nosotros por naturaleza éramos incrédulos, es decir, no éramos creyentes, pero una vez que la palabra vino a nosotros, la palabra produjo fe, la palabra produjo reconocimiento de que éramos unos pecadores, de que estábamos perdidos, de que íbamos rumbo al infierno. Y entonces, cuando ya nosotros estábamos en esa condición, el Espíritu Santo nos presentó el plan de salvación, sacrificio, muerte y resurrección de Jesús. Y usted y yo, como inteligenticos que somos, recibimos el plan de salvación. Amén. Al recibir el plan de salvación, entonces fue quitado de nosotros la incredulidad y fue puesto sobre nosotros la credulidad. El detalle está que tener algo y no saberlo es como si no lo tuviéramos. ¿Sí? Ahora, una vez que sabemos que lo tenemos, entonces tenemos que ir conociendo. Y el objetivo es ese, conocer lo que es la fe y el autor que es Cristo, y que nosotros ahora somos portadores de la fe. Y que no debemos seguir viviendo distraídos en lo que no es fe. Y le voy a demostrar ciertas cosas que estamos haciendo que no son acciones de fe. Son acciones de impulsos humanos. ¿Qué otra cosa te puedo decir? La hacemos por inercia, por sobrevivencia. Es más, los que decidimos quedarnos en Venezuela, y aquí estamos, con salud, tenemos donde vivir, incluso muchos hace pocos años comenzamos a comprar ropa nueva, porque en mi caso yo duré varios años sin saber qué era comprar ropa nueva, ni zapatos, ni nada. Ahora hasta moto del año tengo. Por la condición que hemos estado pasando en Venezuela. ¿Usted cree que el salario que dan y la pensión que dan es para vivir aquí en este país? No. Entonces, los que hemos decidido quedarnos aquí no estamos sobreviviendo. Estamos viviendo sobre. ¿Cómo así? Los hombres de fe vivimos sobre toda circunstancia, sobre todo pronóstico, sobre toda ataque, sobre toda acción maligna de Satanás, porque vivimos agarrados del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿el Dios que tenemos aquí en Venezuela no es el mismo que está en Colombia? ¿Y el que está en el Perú y el que está en Estados Unidos? Ay, entonces, ¿por qué la gente se fue corriendo de aquí? Porque allá sí Dios les iba a dar comida y aquí era que no les podía dar comida. Porque no se conocía la fe, o no se conoce la fe. Muchos de los que se fueron sí tienen fe. Muchos de los que se fueron sí estaban en los planes de Dios que salieran, pero muchos no. Incluso muchos de los que se fueron, algunos los regresaron en una cajita así, y otros los dejaron por allá sepultar y no regresan más nunca, porque Dios no los mandó para allá. Pero hay gente que se fue para allá y están buenísimos, y están mandando para acá, y van y vienen de paso. Ahora, reitero, las diferentes aplicaciones teológicas de la fe. Entonces, todos los creyentes en Jesucristo somos portadores de la fe. No se le olvide eso. Ahora, ¿puede usted pedir que Dios le aumente la fe? Le hago una pregunta natural. Ustedes, mujeres que me ven acá y las que me ven por el video, ustedes tienen que levantarse en la mañana y decirle a Dios, hazme más femenina, Señor, hazme más femenina, o ustedes fueron hechas femeninas. ¿Tú te imaginas que un día te levantes pidiéndole a Dios que te haga femenina? Eso será lógico, eso tendrá realidad. Bueno, al igual que los hombres que me ven, que un día se levante usted en la mañana pidiéndole a Dios que lo haga ser masculino. Ya va. El ser masculino o femenino es algo que se dio completo. Que yo no lo practique, y ese es el problema de nosotros, ¿no? Ajá, que las femeninas se quieran portar como masculinos y los masculinos como femeninas, ya ese es un problema de conducta, ese es un problema de identidad. Pero Dios nos hizo a cada quien como tal. Óigame, la fe en los creyentes es similar. Los creyentes no tenemos que estar pidiendo que se nos aumente la fe. ¿Qué necesitamos los creyentes? Tener conocimiento de la palabra para depositar la fe en ese conocimiento.
La escritura presenta la fe en tres aplicaciones, en diferentes enfoques. Pasemos a definirla. La fe para salvación. Oiga, así que la fe es por el oír. Eso era cuando éramos incrédulos. Ya ahorita eso no tiene nada que ver con nosotros. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Esto para nosotros era cuando éramos incrédulos. Eso es la fe para salvación, pero esto sí tiene que ver con el mundo. Lo que le acabo de decir tiene que ver con el mundo. La fe como fruto, más el fruto es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5:22. Esto sí tiene que ver con usted y conmigo y no tiene que ver con los inconversos, porque ellos no pueden dar fruto de amor, ágape, no pueden dar fruto de fe tampoco, porque en ellos no está la naturaleza divina de Dios, en ellos está la naturaleza maligna del diablo. Eso es la segunda manifestación de la fe. Vamos a la tercera. La fe como don espiritual. Esto fue lo que se movió en el Antiguo Testamento. Y todavía se sigue moviendo de nuevo en casos fortuitos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Perdón, primera a Corintios 12:7 y 9. Según estos pasajes, hay que considerar en sí la fe como recurso espiritual es semejante en naturaleza, pero en grado, aplicaciones y operaciones es diferente. Una cosa es ver la fe para salvación, otra es verla como un fruto y otra cosa es verla como un don espiritual. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que el término fe tiene tres consideraciones que se ajustan al pasaje en cuestión, que debe ser interpretado según la ilación del pensamiento. Pasemos a caracterizar cada una de ellas para este análisis. Tomaré tres pasajes diferentes de las escrituras donde en cada uno se le da una aplicación distinta a la fe. Esto es necesario entenderlo para no cometer el error de fundamentar nuestra fe, oiga, en registros bíblicos donde se menciona ella sin tener nada que ver con la fe que se me ha dado como arma para librar conflictos o batallas en contra de las tinieblas. Hay partes donde el término fe hace referencia, oiga, a una aceptación, creencia o entrega para que se dé un milagro. Es una disposición del alma, una persuasión y aceptación interna en el espíritu renacido, llena de posibilidades. Analicemos el pasaje. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, que fue lo que dice el texto, oyó hablar. ¿Por dónde es que viene la fe? Por el oír, ajá. El cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Eso está donde? Hechos 14:8 y 10. En ocasiones, el término fe está relacionado con el testificar, con hechos, con dar testimonio, con el avalar, con secundar, con certificar. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan
El término arrepentirse es tener cambio de actitud, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quién fue que Dios levantó de los muertos? Dios levantó de los muertos a uno, a Cristo. Entonces volvamos al texto. Mira aquí. Pero Dios, habiendo pasado por alto, el término pasar por alto es Pascua, los tiempos de ignorancia, es decir, cuando no sabíamos nada, todos los años que anduvimos por ahí de rumberos por ignorancia, eso Dios lo pasó por alto, pero ahora manda a todos los hombres, es decir, una vez que adquirimos conocimiento, en todo lugar, que se arrepientan, que fue lo que hicimos nosotros, cambiamos de actitud, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Eso era a nosotros cuando éramos mundo, con justicia, por aquel varón, aquí es donde está el detalle, a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Esto es a Cristo. Hechos 17, 30 y 31. El mundo entero va a ser juzgado por Cristo Jesús. Dios lo designó. En otras ocasiones, el término fe está relacionado con el conjunto de doctrina con la enseñanza. Es decir, aquí en el segundo lugar, la fe tiene que ver con salvación. El término fe es salvación. En el primero, fe para sanidad. En este tercer punto, la palabra fe en algunas ocasiones no se refiere ni a creer para sanidad ni a creer para salvación, sino a la doctrina. ¿A cuál doctrina? En la que estamos nosotros. ¿Cuál es esa? La doctrina de Cristo, señoras y señores. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Aquí la palabra fe es doctrina, que ha sido una vez dada a los santos. Esto lo dice Judas, verso 3. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, oiga, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. La palabra fe aquí es doctrina, aquí no es salvación. La gente que llega a Cristo y está en Cristo y se enloquece por enriquecerse, se extravían de la doctrina fácilmente. Porque el que decide enriquecerse a costa de lo que sea, ¿qué tiene que hacer? Lo que sea. ¿Qué es lo que sea? Lo que sea. Prostituirse, matar, traficar con polvo blanco, estafar, ponerse a lavarle dinero al que robó por allá en otro lado y así sucesivamente. Con todo y que son salvos, se extravían de la doctrina. ¿De cuál doctrina? La de la santidad, la de la pureza. Entonces, dice Pablo más adelante acerca de estos que se han enriquecido ilícitamente, que luego entonces tienen consecuencias, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, pero las riquezas que vienen del mundo vienen detrás por ahí el Sebin, el Digesín y otros más cuerpos por ahí, buscando a ver cómo es que tiene tanta plata por allá los amaros. ¿De dónde sacaron tanto eso? Los amaros y todos los demás, ¿verdad? ¿Por qué esas cuentas crecieron así de tan rápido? ¿De dónde salió esa plata? Ahora, 1 Timoteo 6:10. Entonces aquí el término fe, ok, déjame culminar con esta, que no la había leído. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Nótese que no es el dinero, es el amor al dinero, el cual codiciando, que ahí es donde está el detalle, algunos se extraviaron de la fe. Aquí la palabra fe no tiene que ver con salvación, no tiene que ver con sanidad, tiene que ver con doctrina. Por eso es necesario conocer los códigos y reglas de interpretación y buscar la etimología de los términos de las palabras como tal. Aunque se escribe fe igual, en un caso tiene que ver con sanidad, en otro caso tiene que ver con salvación, y aquí tiene que ver con la doctrina de hacer las cosas correctas, puras, como debe ser. Definición del término fe. Esa la vamos a ver, muchachas, en nuestra próxima hora de clase, porque el tiempo se nos fue.